Hablar de una figura pública como Jason Jiménez implica entrar en un terreno delicado donde se cruzan la fama, la vida privada, las emociones humanas y la manera en que los rumores se construyen, crecen y se transforman en verdades asumidas por muchos. Cuando en redes sociales, comentarios de programas de farándula o conversaciones de pasillo comenzó a circular la versión de que su esposa habría sido engañada y que, entre lágrimas, habría expresado que nunca fue amada, no solo se puso en el centro a un artista reconocido, sino también a una mujer cuya voz, real o atribuida, fue interpretada desde el dolor. Detrás de todo ello hay un fenómeno mucho más profundo que va más allá de una supuesta infidelidad, está la forma en que el público consume historias íntimas y cómo el sufrimiento ajeno se vuelve parte del espectáculo. El rumor no nació de la nada. Como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, bastaron ausencias prolongadas, giras constantes, silencios en redes sociales y cambios visibles en la dinámica de pareja para que surgieran las sospechas. Las giras musicales, que para un cantante representan crecimiento profesional y cumplimiento de sueños, muchas veces son vistas desde fuera como sinónimo de distancia emocional. En ese contexto, algunas personas comenzaron a interpretar cada viaje, cada fotografía en solitario y cada entrevista esquiva como señales de una doble vida. Así se fue tejiendo una narrativa en la que la esposa aparecía como la figura que espera, que sospecha y que sufre en silencio. Con el tiempo, a ese murmullo se le añadieron frases atribuidas a ella, que él siempre se iba, que decía que eran compromisos de trabajo, que el engaño estaba disfrazado de éxito. Nadie pudo señalar con claridad una fuente directa, una entrevista formal o una declaración pública comprobada, pero aún así las palabras circularon con fuerza. Para muchas personas, no importó si eran verificables. Lo que importó fue que encajaban con una idea ya instalada, la del artista ausente, atrapado entre la fama y la tentación, y la de la mujer que ama más de lo que recibe. Cuando se pregunta si fue cierto todo ello, la respuesta honesta es que no existen pruebas públicas concluyentes que confirmen cada una de esas afirmaciones tal como se repiten. Sin embargo, eso no significa que el impacto emocional de esos rumores sea menor. Al contrario, el solo hecho de que millones de personas discutan la posibilidad de una traición ya genera una herida simbólica. En el imaginario colectivo, la esposa pasó a representar a muchas mujeres que sienten que su intuición nunca fue escuchada, que sospechan, callan y luego cargan con la culpa de haber sabido, sin poder demostrarlo. Y detrás de todo esto también hay una reflexión incómoda sobre cómo se mide el amor cuando una pareja vive bajo los reflectores. La frase, nunca fui amada, repetida una y otra vez en comentarios y publicaciones, conecta con un sentimiento universal, la soledad dentro de una relación. No hace falta que exista una infidelidad comprobada para que alguien se sienta desplazado. La ausencia emocional, la falta de tiempo, el cansancio constante y la prioridad que impone una carrera artística pueden generar una sensación de abandono tan profunda como cualquier traición explícita. En ese sentido, el rumor encontró terreno fértil porque hablaba de algo reconocible y doloroso. También es importante entender el rol del público. Muchas personas buscan en estas historias una especie de espejo para sus propias vivencias. Al leer que una esposa lloró y confesó que fue engañada, no solo consumen una noticia, sino que validan sus propias experiencias de desamor. El problema surge cuando esa identificación emocional se construye sobre afirmaciones no confirmadas. La línea entre empatía y juicio se vuelve muy delgada, y el artista termina siendo condenado o defendido sin que necesariamente se conozca la verdad completa. En el caso de Jason Jiménez, su imagen pública siempre ha estado ligada a letras intensas, al sufrimiento amoroso y a la idea del hombre marcado por la vida. Para algunos, eso refuerza la creencia de que detrás del escenario existe un historial sentimental caótico. Para otros, es simplemente un recurso artístico. Lo cierto es que esa identidad musical influyó en la manera en que el rumor fue recibido. Muchos pensaron que encajaba demasiado bien, como para no ser real. Así, la música terminó alimentando la percepción de su vida personal, aunque una cosa no necesariamente explique la otra. Hay, además, una dimensión ética que no se puede ignorar. Atribuir confesiones entre lágrimas a alguien sin una confirmación directa implica poner palabras en boca ajena. Aunque se haga con aparente compasión, también puede ser una forma de despojar a esa persona de su derecho al silencio. No todas las historias de pareja necesitan ser contadas públicamente, y no todo dolor busca convertirse en titular. A veces, el mayor daño no proviene de lo que ocurrió en la intimidad, sino de la exposición constante y de la presión social por decir la verdad. Entonces, ¿qué hay detrás de todo ello? Hay expectativas, hay proyecciones, hay una industria del rumor que se alimenta del vacío informativo y de la curiosidad humana.
Hay también una sociedad que tiende a simplificar relaciones complejas en roles de víctima y culpable. Y, sobre todo, hay personas reales que sienten, se equivocan, aman y sufren lejos de los escenarios. Reducir todo a una traición confirmada o a una mentira absoluta es desconocer esa complejidad. La pregunta sobre si fue cierto todo lo que se dijo quizá nunca tenga una respuesta clara para el público. Lo que sí se puede afirmar es que la historia, tal como circuló, revela más sobre quienes la consumen que sobre quienes supuestamente la protagonizan. Revela la necesidad de creer que detrás del éxito hay siempre un precio emocional, y que ese precio suele pagarlo alguien en silencio. Revela también cómo el dolor femenino suele convertirse en el centro de narrativas que buscan conmover, incluso cuando no se tiene certeza de los hechos. Al final, lo más humano de todo este episodio no está en confirmar o negar un engaño, sino en reconocer que las relaciones atravesadas por la fama viven tensiones extraordinarias. Que la distancia, la sospecha y el cansancio pueden erosionar cualquier vínculo. Y que, cuando el rumor toma la palabra, la verdad queda muchas veces atrapada entre suposiciones, emociones colectivas y relatos que nadie sabe exactamente de dónde salieron, pero que muchos repiten como si fueran propios. El rumor creció como crecen las historias que tocan fibras profundas, lentamente al inicio, casi en susurros, y luego con una fuerza imposible de detener. Bastó que algunas miradas se desviaran, que ciertas ausencias se volvieran frecuentes y que el silencio reemplazara las explicaciones para que la versión de una supuesta confesión empezara a circular. Se decía que la esposa, vencida por el dolor, había hablado entre lágrimas, que su voz quebrada había revelado una verdad que muchos intuían pero nadie había escuchado de forma tan directa. Esa idea, la de una mujer que finalmente se atreve a decir, me hizo daño, fue suficiente para sacudir al público y convertir una sospecha en una historia compartida miles de veces. La sorpresa no vino solo por lo que supuestamente se dijo, sino por la carga emocional que se le atribuyó a esas palabras. La tristeza, el cansancio acumulado, la sensación de haber amado más de lo recibido. En la mente colectiva, esa confesión se transformó en un punto de quiebre, casi en una escena definitiva donde todo encajaba: las giras constantes, las promesas de regreso, las despedidas rápidas y la distancia que se instala cuando la fama se interpone entre dos personas. No importó que nadie pudiera señalar con exactitud cuándo ni dónde ocurrió esa confesión. Lo que importó fue que sonó creíble para muchos, porque reflejaba una realidad que otras parejas han vivido en silencio. La tragedia de la que tanto se habló no fue necesariamente un hecho puntual, sino un proceso. La palabra, tragedia, comenzó a usarse para describir el derrumbe emocional que, según los rumores, habría atravesado la esposa al sentirse desplazada. En ese relato colectivo, ella no solo enfrentaba la ausencia del hombre que amaba, sino también la sospecha constante de que había alguien más ocupando un lugar que antes le pertenecía. La figura de una supuesta amante apareció como un fantasma recurrente, alimentado por comentarios, fotografías fuera de contexto y suposiciones que se repetían hasta parecer certezas. Es importante entender cómo se construye este tipo de narrativa. La fama crea una distancia entre lo que realmente sucede y lo que el público cree que sucede. Cada gesto se analiza, cada palabra se interpreta y cada silencio se llena con conjeturas. En ese clima, la idea de una amante funciona casi como una explicación automática al dolor ajeno. Para muchos, resulta más fácil creer que el sufrimiento tiene un culpable claro que aceptar que las relaciones pueden romperse por una suma de pequeñas ausencias, malentendidos y prioridades distintas. Y la supuesta confesión, atribuida a la esposa, fue presentada como el desenlace inevitable de una historia de sospechas. Se decía que ella, siempre lo supo, que, lo sentía, que las giras no eran solo trabajo, sino una excusa perfecta para la distancia. Estas frases, repetidas una y otra vez, no solo describían una relación en crisis, sino que conectaban con un sentimiento muy extendido, el de quienes aman y esperan, mientras el otro parece siempre estar en otro lugar. Esa identificación emocional fue clave para que el rumor se fortaleciera y se difundiera con tanta rapidez. Sin embargo, detrás de todo ello también hay una realidad menos visible, la presión que recae sobre las personas involucradas cuando su vida privada se convierte en tema de conversación pública. Atribuirle a alguien una confesión dolorosa implica exponer su intimidad, incluso si esa persona nunca decidió hablar. El público, en su afán de entender y de sentir empatía, a veces olvida que el silencio también es una forma legítima de protegerse. No toda tristeza necesita ser explicada, ni toda crisis requiere un villano claramente definido. La figura de la supuesta amante, por ejemplo, nunca tuvo un rostro confirmado, pero aún así fue suficiente para intensificar la narrativa de traición.
En el imaginario popular, su sola existencia justificaba el llanto, la desilusión y la idea de una tragedia emocional. Pero esa construcción dice más sobre la necesidad colectiva de encontrar responsables que sobre los hechos reales. En muchas ocasiones, el dolor no proviene de una tercera persona, sino de la desconexión gradual entre dos mundos que dejaron de coincidir. Pues lo que realmente sorprendió a muchos no fue solo el contenido del rumor, sino la rapidez con la que se aceptó como verdad emocional. Aunque no hubiera confirmaciones directas, la historia se volvió real para quienes la compartían, porque hablaba de abandono, de promesas incumplidas y de un amor que se desgasta. En ese sentido, la tragedia no estuvo únicamente en lo que pudo haber pasado dentro de la relación, sino en cómo esa relación fue interpretada y juzgada desde fuera. Y al final, esta historia, marcada por rumores de una amante y por una supuesta confesión cargada de tristeza, refleja una constante en el mundo del espectáculo, la facilidad con la que el dolor ajeno se convierte en narrativa pública. Más allá de si existió o no una traición concreta, lo que quedó fue la imagen de una mujer herida y de un vínculo que, real o simbólicamente, se rompió ante los ojos de todos. Y quizá ahí reside la verdadera tragedia, en la imposibilidad de separar el sufrimiento humano de la voracidad del rumor, y en cómo, una vez que la historia empieza a contarse, ya no pertenece del todo a quienes la vivieron. La vida de la esposa de un artista famoso suele desarrollarse en un segundo plano, lejos de los aplausos pero muy cerca de las exigencias. En el caso de Jason Jiménez, el asombro del mundo del espectáculo no vino por un desenlace fatal, sino por la imagen de una mujer marcada por la soledad, la sospecha y el peso de una relación vivida bajo la sombra de la fama. Esa es la verdadera tristeza que muchos percibieron y comentaron, no un final definitivo, sino una historia emocionalmente desgastante. Y durante mucho tiempo, la esposa fue vista como una presencia discreta, alguien que acompañaba sin protagonismo, que permanecía fuera de los escándalos y que parecía sostener la estabilidad del hogar mientras él se consolidaba como una figura reconocida. Sin embargo, esa discreción también fue interpretada, con el paso del tiempo, como silencio obligado. El público empezó a preguntarse qué había detrás de esa ausencia de palabras, de esa falta de apariciones, de esa distancia que se notaba cada vez más. Pues la tristeza que se le atribuye no surge de un solo hecho, sino de una acumulación de situaciones, las giras constantes, el tiempo lejos de casa, la presión mediática, las miradas ajenas opinando sobre su vida privada. En ese contexto, los rumores de una posible amante comenzaron a circular como una explicación fácil a un dolor complejo. Para muchos, era más sencillo pensar en una traición concreta que aceptar que el amor puede desgastarse lentamente cuando dos mundos dejan de caminar al mismo ritmo. El mundo del espectáculo quedó sorprendido no porque se confirmara una tragedia irreversible, sino porque la narrativa del sufrimiento emocional tomó fuerza. Se habló de lágrimas, de palabras no dichas, de una mujer que según se repetía sentía que nunca fue prioridad. Esa imagen tocó fibras sensibles, porque representaba a muchas personas que han amado en silencio, que han esperado explicaciones que nunca llegaron y que han aprendido a sonreír en público mientras se quiebran en privado. En cuanto a Jason Jiménez, su historia no tiene un final, como tal, sino un capítulo marcado por la controversia emocional. Su carrera continuó, su música siguió sonando y su figura pública se mantuvo vigente. Sin embargo, el contraste entre el éxito profesional y los rumores de una vida sentimental rota alimentó aún más la conversación. Para algunos, eso lo convirtió en el símbolo del artista que lo tiene todo en el escenario, pero que pierde algo valioso en el camino. Para otros, fue simplemente una muestra de cómo la fama distorsiona la percepción de la realidad. Pues la verdadera tristeza, si se puede llamar así, no está en un desenlace fatal, sino en la exposición del dolor íntimo. Cuando se habla de la triste vida de la esposa, lo que en realidad se está señalando es el costo emocional de amar a alguien cuya vida está constantemente bajo los reflectores. No se trata solo de infidelidades confirmadas o negadas, sino de la sensación de vivir en segundo plano, de competir con agendas, compromisos y expectativas ajenas. El impacto en el mundo del espectáculo vino también porque esta historia recordó algo incómodo. Detrás de cada artista hay personas que no eligieron la fama, pero que deben convivir con ella. Personas cuyos sentimientos se vuelven tema de debate público sin haber dado su versión de manera directa. Esa es una forma de tragedia silenciosa, menos visible, pero profundamente humana. Por eso, más que hablar de un triste final de Jason Jiménez, lo correcto es hablar de una etapa marcada por el dolor emocional, los rumores y la interpretación pública de una relación fracturada. Él sigue vivo, su historia sigue en curso, y como cualquier ser humano, su vida no se define por un solo capítulo. La esposa, por su parte,
quedó en el imaginario colectivo como la figura que sufrió en silencio, justa o injustamente retratada por versiones que nadie terminó de confirmar. Al final, lo que sorprendió al mundo del espectáculo no fue una muerte ni un final definitivo, sino la facilidad con la que una historia privada se transformó en un drama público. Y quizá ahí esté la reflexión más profunda. No todas las vidas tristes terminan en un final, algunas simplemente continúan cargando cicatrices que el público nunca verá del todo, mientras la música sigue sonando y los aplausos no siempre logran tapar el eco del dolor. Esperemos dejes tu like a